Muy buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buen día. Bueno, vamos a empezar. Se me olvidaba que ya es esa costumbre de decir buenos días, ya pasó de moda, ¿no? Como que pasó de moda. Ahora se usa. Hoy vamos a seguir con volumen de un sólido. Entonces, habíamos dejado un problema ayer para calcular el volumen de sólido, que la base del sólido era un disco circular de cortes perpendiculares a un diámetro. El radio era A. Vamos a colocar por acá. La curva superior era Y igual a raíz de A2 menos X2. Vemos que los cortes perpendiculares a un diámetro, tenemos el punto A, el punto menos A, hemos colocado el origen allá por comodidad, y los cortes perpendiculares a un diámetro, en este caso el eje X, considero como el diámetro, los cortes, el punto genérico X, el corte, me da un triángulo equilátero, cuyo lado es precisamente esto. El lado es esta distancia, que es exactamente 2y, porque este punto tiene coordenadas xy, y y es raíz de a2 menos x2, de manera que esto es 2y, es el lado, y y vale raíz, ¿verdad? Que el lado vale 2 raíz de a2 menos x2. Entonces usted tiene un triángulo equilátero, todos los lados son iguales, L Pero acá. ¿por qué 2Y? ¿Cómo dice? ¿Por qué es 2Y? Esta curva de arriba, esta curva que le estoy marcando acá, es esto, es el arco superior, la raíz cuadrada, que es una función, media circunferencia. Y la segunda coordenada para esa media circunferencia es este pedazo, esto. Y el lado tiene este pedazo y este de abajo. Si esto vale Y, simétrico también vale Y. ¿Verdad que es dos veces Y? ¿O no? ¿Y es así o no? Cuéntenme. Ah, sí, sí. ¿La vio? Bien. Entonces aquí tenemos el triángulo equilátero. Lado, lo podemos partir. El área de ese triángulo, el área de la sección transversal en ese punto X, pues será el área de ese triángulo equilátero. El área de ese triángulo equilátero es la base por la altura que no la conocemos sobre 2. La base ya la conocemos, estaba en función de X, mire aquí. La altura, entonces, este triángulo ha sido partido en dos rectángulos, esto es L medios, este pedazo, esto es H, esto es L. De manera que si aplicamos la identidad pitagórica, L al cuadrado es H al cuadrado más L medios al cuadrado. De manera que H al cuadrado es L2 menos L medios al cuadrado. Esto es L2 menos L2 sobre 4. De manera que esto es L2 por 1 menos un cuarto. Y 1 menos un cuarto son 3 cuartos. De manera que esto es por 3 cuartos. Entonces H es la raíz de 3 sobre 2, es la raíz cuadrada de eso por L. Entonces ya tenemos H y tenemos L, pero H está en función de L, que el área de la sección transversal es L, que es 2 raíz de A2 menos X2, eso es L por H, pero H es raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2 multiplicado por L, y L es 2 raíz de A2 menos X2. Esto es L. Esto es raíz de 3 sobre 2 es raíz de 3 sobre 2 por L es H. Esto es raíz de 3 sobre 2 por L. Y todo eso está dividido por 2. Todo eso está dividido por 2. Ahora aquí por 2. 2 por 2, 4. Y 2 por 2, 4 se cancela. Y queda en definitiva que esto es igual. El área de la sección transversal en términos de X es igual a raíz de 3 que multiplica a 2 menos X2. Eso es el área de la sección transversal. El área de esa sección transversal
el área de esa sección transversal por un dx, área de la sección transversal en x por un dx, pues me da un diferencial de área, y si integramos desde donde empezamos a hacer los cortes, desde menos a hasta a. Después de a no corta nada, antes de a no hay sólido. Entonces, la integral de menos a hasta a era el volumen del sólido del área de esa sección, que lo podíamos haber escrito directamente, de menos a hasta a, de raíz de 3 por a2 menos x2 de x. Y ya tenemos nuestra formulación. Una vez formulado eso, pues esta función es par, eso es 2 veces raíz de 3, la integral entre 0 y a de a2 menos x2 de x, igual a 2 raíz de 3 a 2 por x menos x3 sobre 3 entre 0 y a. 2 raíz de 3 por a3 menos a3 sobre 3. Profe, ¿qué dice ahí en la segunda integral de arriba? ¿Cómo? En la segunda integral, ¿qué es lo que dice? La integral de menos a hasta a. ¿De dónde empieza a cortar? Menos a. ¿Dónde termina el corte? De menos a hasta a. El área de la sección transversal. No, lo siguiente. ¿Cómo dice? O sea, eso es raíz de 3. Raíz de 3 por a2 menos x2. Esto es el área de la sección transversal. Aquí la encontramos, mírenla. Raíz de 3 por a2 menos x2. Y entonces me queda la integral. Como la función es par, 2 veces la integral entre 0 y a, 2 raíz de 3, saco raíz de 3 de la integral. Queda 2 raíz de 3 por a2 por x menos x3 sobre 3. 3, 0 y a. 2 raíz de 3 por a3 menos a3 sobre 3. Es decir, después 2 raíz de 3 por a la 3 por 1 menos un tercio. 3 tercios menos un tercio es 2 tercios. 2 tercios. Y esto entonces le queda 4 tercios de raíz de 3 por a la 3. Es el volumen del respectivo sólido. Ese será el volumen del respectivo sólido. Se pedía que alguien hicieran el dibujo para ver cómo les va con el respectivo dibujo. Pero pues, si alguien necesita algo más, pues simplemente, si este es el corte, y usted lo ve en esta dirección, pues lo que va a ver es el triángulo. En esa dirección lo que va a ver es el respectivo triángulo equilátero. L, L y L. Hemos dicho que esta longitud L, porque al pegar el machetazo, por decirlo así, hacia la base perpendicular al plano donde está apoyado el sólido, el corte que se produce es un triángulo, de manera que el lado del triángulo que necesito para conocer el área de ese triángulo es el lado, y el lado es esta distancia, la longitud de este segmento. No necesito más, no necesito dibujar nada, ni dibujar el sólido, para nada, en absoluto. Para nada necesitamos dibujar el respectivo sólido. Hay otra clase de problemas relacionados con sólidos. Hay otros problemas relacionados con volúmenes de sólidos, que son los sólidos llamados de rotación o sólidos de revolución. Sólidos de rotación. Conectar este perro.
aletas que forman estos organismos. Los sólidos de rotación tienen pues, simplemente una región que gira alrededor de un eje. Si usted tiene una región en el plano, voy a pintar algo sencillo. Usted tiene una puerta, y puede pensar en el eje de la puerta donde están las bisagras. Si usted pudiera rotar la puerta alrededor de ese eje, estaría generando un sólido cilíndrico recto. Un sólido cilíndrico recto. Aquí veríamos la puerta en las distintas posiciones. La puerta en las distintas posiciones. Barreríamos una parte del espacio, que es un sólido cilíndrico recto. Sólido cilíndrico recto con base circular. Si tuviéramos este pedazo de acá, y lo vamos a hacer rotar alrededor de este eje. Voy a borrar porque me va a generar problemas allá. Tengo este eje y voy a hacer rotar esta región, este pequeño rectángulo de acá. Lo voy a hacer rotar alrededor del eje. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí tendremos, cuando corte acá, tendremos el dispositivo simétrico, algo así. Este punto generará una circunferencia. Este punto generará otra circunferencia. Este segmento una pared lateral, etc. Y aquí tendremos un agujero, perforación. Tendremos un sólido, simplemente, pues uno puede ver aquí arriba lo que va pasando. Lo que va ese cuadrado, ese rectángulo que va por aquí, se van a ver unas cosas así, etcétera, etcétera. Y generamos o se construye un sólido. En este caso, voy a pensar que es una argolla, un árbol, lo que se ha construido. Pues bien, algunos sólidos se puede calcular el volumen, sólidos de rotación, sí, corresponden a una geometría elemental. Y usted tiene, por ejemplo, aquí el eje Y y el eje X, que tiene una función y igual a f de x. Voy a dibujar una cosa así, y igual a f de x. Y tiene esta región, y esta región la pone a girar alrededor del eje X. Alrededor del eje X. Voy a pintar algunas cosas. Después voy a decir que las cosas no vienen para nada. Entonces, cuando esta región rote, pues el simétrico, con el eje de rotación acá, pues va a tener esta forma. Va a tener esta forma. Esta es la sombra, el corte del sólido con el plano XY. Y podríamos hacer algo así, ¿no? Esta línea, el eje de rotación. Este punto lo trasladamos acá y ese punto rota y genera una circunferencia. Al rotar este punto genera una circunferencia. Este punto de acá lo podemos trasladar acá. Este punto simétrico de acá. Y esto también genera una circunferencia. Claro que hay unos puntos que quedan por dentro, no se ven. Y la curva respectiva, de esta forma, le podríamos poner sombritas acá, etcétera. Y tendríamos el sólido. Tendríamos la formación del sólido. Pero nosotros queremos calcular el volumen de ese sólido. Podríamos hacer lo siguiente. Cortamos en un punto genérico X. Esta es la función de un punto genérico X. Hacemos un corte. Este segmento, para hacer el corte, pues va a haber algo así. Y lo podríamos pasar para acá con el eje de rotación. Y veríamos esto. Ese corte es esta sección. Es un disco circular. El radio de ese disco circular es R. Pero este R es esta distancia. R. Y R es f de x, que es la curva superior menos la curva inferior, que es 0. Es f de x. Aquí podríamos ver ese disco circular metido en el sólido. El disco circular en ese punto X, metido dentro del sólido. El disco circular. Y una vez hecho eso, pues el área de la sección transversal es el área de ese disco circular. El área de un disco circular es pi por el radio al cuadrado. Y ese es el área de esa sección transversal en X, en un punto genérico X que hemos tomado allí, pues no es más que pi por el radio al cuadrado, pero el radio es f de x,
por f de x al cuadrado. De manera que si multiplicamos el área por un dx, tenemos pi por f de x al cuadrado por dx. Integramos desde A hasta B, empieza A y finaliza B, y tendremos así el volumen del respectivo sólido. Todo eso es muy bello, muy majo. Todo eso es muy bello, muy majo. Hasta cierto punto es turbio. Pero en realidad, yo no necesito ni esto de acá, ni esto de acá, ni necesito esto de acá, ni necesito el simétrico, ni ningún dibujo. Simplemente lo único que necesito es la región y el corte. El corte es R. Si este R, me lo imagino, viéndolo en esta dirección, pues me imagino aquí R. Si ese R aquí está apoyado sobre el eje, y aquí en la parte de arriba de la función f de x. Si ese segmento sale aquí del tablero y gira apoyado en este punto, pues, visto en esta dirección, lo que vamos a ver es que eso genera un disco circular con ese radio. De manera que yo sé que al rotar esto alrededor del eje, me imagino un bolígrafo apoyado un punto sobre el eje X y va a girar sobre el eje X ese bolígrafo, es que va a generar un disco circular. Todo lo que necesito es conocer el radio. Y el área de ese disco circular es pi por r al cuadrado. Y entonces sumamos las áreas de cada disco circular multiplicado por un dx me da el volumen de una tajada del sólido. Y si sumo e incorporo el proceso de límite de A a B, tendré el volumen del sólido y no tengo que hacer dibujo, ni siquiera esto. Ni siquiera una vez comprendido eso, ni siquiera tengo que hacer este dibujo de acá. Ni siquiera tengo que hacer este dibujo de acá. Porque simplemente yo sé que este segmento apoyado acá sobre el eje, cuando rote eso sobre el eje, visto en esta dirección, que me estoy imaginando, pues ¿qué va a generar? Pues va a generar un disco circular, pero si yo apoyo un bolígrafo, la punta del bolígrafo la apoyo sobre el eje y roto ese bolígrafo hacia mí, rotándolo perpendicular al eje, pues me va a generar un disco circular y el área del disco circular es pi por el radio al cuadrado y el radio es la distancia entre el punto de contacto con el eje y la curva de arriba, es decir, entre las dos curvas, la inferior que está descansando sobre el eje y la curva superior. Y no tengo para nada que dibujar el sólido. Para nada tengo que dibujar el sólido. Suponga que a mí me dan este problema, hacen unos problemas concretos y después miramos, hacen unos problemas y lo que normalmente haría la gente, ¿no? Lo que normalmente hace la gente con esos problemas. Le dan el eje Y, el eje X. La gente le dice, mire, usted tiene si esto es 1, tiene la curva Y igual a X2 de 0 a 1. Tiene esta región de 0 a 1. Le dicen, va a girar eso alrededor del eje X. Va a girar eso alrededor del eje X. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues simplemente un corte. Un corte, si esto va a rotar alrededor del eje X, hacemos un corte perpendicular al eje X. En ese punto genérico X, hacemos un corte. Este segmento pivotado sobre el eje X y rotando perpendicular al eje X genera un disco circular cuyo radio es X2 menos 0, que es X2. X2 menos 0 porque es la distancia entre la longitud de ese segmento, que es el número más grande X2, pero el más pequeño 0. Ya tengo el radio de ese disco circular. El área de la sección transversal. ¿Profe, siempre va a ser cero? ¿Cómo dice? ¿Siempre va a ser cero? ¿Cómo dice? Que si siempre va a ser cero. ¿Por qué siempre va a ser 0? No, ¿Por qué de 0? ¿Por qué de 0? Porque está haciendo contacto con el eje. La distancia, un punto está sobre el eje y el otro punto está sobre la curva. Entonces, ese segmento es el número más grande menos el más pequeño. El número más grande para ese X es X2 y el más pequeño es 0. Por eso, pues me da X2 menos 0. Estoy utilizando el protocolo para calcular distancias. Y ese es el radio. Y el área de la sección transversal es pi por el radio al cuadrado, que es pi por X al cuadrado a la 4. De manera que el volumen del sólido es el área de la sección transversal, pi por X a la 4 por dx, integro de 0 a 1, que es donde empiezo a hacer los cortes. Y ese es el volumen del sólido. Pi por X5 sobre 5 entre 0 y 1. Pi quintos es el volumen de ese sólido.
Digo que eso es lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, voy a contar lo que hace mucha gente. Toca conectar esto, pues me está descargando la batería. Las baterías no son eternas, se descargan. Lo que pasa es que duran mucho. Entonces, ¿qué hace el común de la gente? Así los del montón. ¿Qué hace para hacer ese problema? Entonces, hace muchas cosas inoficiosas. Bueno, el común de la gente, ¿qué hace? El común de la gente dice, bueno, este es el eje Y, este es el eje X, aquí tengo la curva Y igual a X2, 1, esta es la región S, Y, X, y la van a rotar alrededor del eje X, luego el corte con el plano XY dibuja el simétrico aquí, muy bonito, muy bello, muy bajo. Después traslada esto acá, esta línea, este punto gira y genera una circunferencia, dibuja algo así, macizo. El punto que está aquí queda rotando sobre sí mismo, la curva viene por acá, y dibujo el sólido, muy bello, muy bajo. Y va a hacer un corte, el punto genérico, hace un corte, el punto genérico X, hace un corte. El corte le da este disco circular, y lo viene y lo dibuja para acá, el eje y el disco circular. Y dice, mire, esto es el radio, pero el radio es esta distancia, que el radio es X2 menos 0, y es X2. Y entonces dice, el área de la sección transversal en el punto X es pi por el radio al cuadrado, es pi por X2 a la 2 igual a pi por X4. El área de esa sección transversal la multiplica por un dx, pi X2 por dx tendrá el volumen de una tajada, incluso hasta dibujan la tajada acá. Aquí dibujan el corte respectivo y por el dx entonces aparece una moneda, una especie de moneda, una tajada del sólido. Esto. Y si suma los volúmenes de esas rebanadas o de pedazos aproximados del volumen del sólido, integra de dónde a dónde, de 0 hasta 1, donde empieza a cortar a donde finaliza. Y obtiene que el volumen del sólido es pi por x2, esto es x4, pi por x5 sobre 5, entre 0 y 1, y le da pi quinto nuevamente. Pero, digo, ¿de qué me sirvió hacer eso y esto? ¿De qué me sirvió hacer esto? Yo lo único que necesitaba era ver que esto iba a girar, este segmento iba a girar sobre el eje, iba a generar un disco circular porque está apoyado sobre el eje. Está exactamente apoyado sobre el eje. Ahora, si uno quiere hacer un problema un poco más general, pues podríamos pensar en tener una función f y una función g, dos funciones, f y g. Y esta región es la que va a rotar sobre el eje. Va a rotar sobre el eje, desde el punto A hasta el punto B. Entonces, ¿qué hacer? Pues hacemos un corte. En un punto genérico X, el corte desde donde empieza la región en ese X hasta donde finaliza. Este segmento va a rotar alrededor del eje X. Si este segmento va a rotar alrededor del eje X, si usted lo viera en esta dirección, pues ¿usted qué vería? Pues usted vería el segmento respectivo que está rotando. Este es el eje. Este segmento está rotando alrededor del eje. ¿Qué le va a generar eso? Pues le va a generar una corona circular, porque este punto no está haciendo contacto con el eje. Este punto siempre se va a mantener a esta distancia del eje, a esta distancia de aquí del eje. No está haciendo contacto. De manera que lo que va a generar ya no es un disco circular como en el caso anterior,
y lo que va a generar es una corona circular. Esa corona circular tiene dos radios, un radio pequeño y un radio grande. El radio pequeño es la distancia entre el eje de rotación y la primera curva que encuentre. Ese es el radio pequeño. Esto es el radio pequeño. Y el radio pequeño es g de x menos 0, es decir, es g de x. Y el radio grande es la distancia entre el eje de rotación y la curva más alejada. El radio grande es todo esto, toda esta distancia, hasta el punto de corte aquí arriba. Ese es el radio grande. Y el radio grande es f de x menos 0. ¿Verdad que es f de x? Entonces tenemos una corona circular que tiene dos radios. ¿Cuál es el área de una corona circular que tiene un radio pequeño y un radio grande? Pues es el área del círculo grande menos el área del círculo pequeño, pi por r grande al cuadrado menos pi por r pequeño al cuadrado. Y eso es igual a pi por multiplica a r grande al cuadrado menos r pequeño al cuadrado. Eso es el área de una corona circular. Entonces nosotros la corona circular que tenemos tiene un radio pequeño igual a g de x y tiene un radio grande igual a f de x. Luego, el área de la sección transversal en términos de x es pi por f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. Y el área de esa sección, pi por f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado, la multiplica por dx, obtiene el volumen de una tajada del sólido, que es una arandela. Arandelas como las que utilizan en la avispa, explotar las papas. Es una arandela que tiene un espesor. La corona circular es el corte de la arandela, la sección, multiplicado por un dx, el espesor de la arandela nos da un volumen de una tajada del sólido que tiene una forma de arandela. Si sumamos los volúmenes de aproximación de esas arandelas e incorporamos el proceso de límite, tendremos así formulado el volumen de nuestro sólido. Tendremos formulado el volumen de nuestro sólido. A manera de ejemplo, si tenemos esta región, y igual a x2 y y igual a 1, esta es la región S, y la ponemos a rotar alrededor del eje X, pues tendremos un corte. Nos interesa el corte. Miren lo que hemos hecho anteriormente. Ni siquiera hemos dibujado el sólido. Después de hacer algunos problemas, a usted le va a parecer algo como absurdo, casi idiota, tener que hacer esto para ese problema. Aquí A y B, vean, la función G por acá y la función F por acá. Entonces va a tener que dibujar acá. Dibujar el simétrico, que para mucha gente se le complica. Dibujar ese simétrico, que para la gente se le complica. 1, 2, 3, 4, casi 5. 1, 2, 3, 4, casi 5. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y por aquí, perdón. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y por aquí y dibuja. Creo que ese es el simétrico. El corte del sólido con el eje. Ya perdí el tiempo dibujando el simétrico. Y ahora me toca dibujar el sólido. Este punto por acá, este punto por acá. Supongo que este es el punto de altura máxima, para no complicarme la vida. Y de altura máxima. Este punto por acá, este punto por acá. Este punto genera una circunferencia grande. Este punto genera otra circunferencia interior. Tiene un agujero. El sólido va a tener un agujero. Este es el punto interior. Aquí tenemos por acá otro punto. Por acá otro punto. La respectiva curva que viene descendiendo. Este punto de acá genera, que es este de acá, este mismo, genera una circunferencia interior. El otro punto generará una circunferencia exterior. Aquí tendremos algo así. Dibujamos algo así. Y nuestro respectivo sólido. Aquí tendríamos aquí, esto lo voy a dibujar punteado. Y aquí dibujaríamos este punto que genera una circunferencia externa.
y tendríamos un agujero. Ese agujero pues viene así, una curva que sube, otra curva así, etcétera. Tendríamos, y esta vendría por acá. Tendríamos el sólido, un dibujo del sólido, complicado de hacer para mucha gente. Y después, esa persona que ha perdido el tiempo tratando de hacer esto, que todavía no ha resuelto el problema del volumen, le va a hacer un corte. Viene a hacer el corte hasta ahora. Hace el corte acá en este punto X, que es este segmento que gira, y entonces ahora tiene que venir a dibujar acá, que viene para acá, que viene para acá, que viene para acá, el eje, y entonces este segmento gira y le genera una corona circular, una corona circular. Esa corona circular tiene dos radios, el radio pequeño es esta altura, el radio pequeño es G de X menos 0, y el radio grande es toda esta altura, de aquí a aquí, y R grande es F de X menos 0. Y para llegar a eso, ¿qué es lo que le va a servir para formular el problema? Ha tenido que dibujar esto, embolatarse dibujando simétricos, para nada. Lo que hemos hecho anteriormente es pensar. Para eso tenemos la cabeza, para pensar. Si este bolígrafo, que va desde G de X, aquí está G de X, hasta F de X, ese bolígrafo gira manteniéndose a la distancia G de X del eje X, pues ¿qué va a generar? Yo me imagino que está girando, pues genera una corona circular, que tiene dos radios, radio pequeño y radio grande. Yo lo que necesito para calcular el área de esa sección transversal en X son los dos radios. El radio pequeño es la distancia entre el eje de rotación y la primera curva que encontramos. El radio grande, la distancia entre el eje de rotación y la curva más alejada. Esos son los dos radios. Así lo hemos hecho, así lo hemos formulado. Aquí, por ejemplo, el disco circular también se puede considerar como una corona circular con el radio interior 0. El radio pequeño es la distancia entre el eje de rotación y el primer punto sobre la región. Pero como la región está descansando sobre el eje, pues por eso es 0. ¿Y el radio grande qué es? Pues el radio grande es la distancia entre el eje de rotación y la curva más alejada, que en este caso era X2. Y el radio pequeño es 0. Entonces, cuando tenemos una corona circular con el radio pequeño 0, se cerró y quedó un disco circular. De manera que no necesito ponerme a hacer dibujos ni cosas un tanto estúpidas para ese problema, de forma general. No necesito hacer eso. Ahora, muy bello, si tiene tiempo y quiere hacer algo de dibujo y tiene equipo para hacer dibujo, para carboncillo, sanguinas, etcétera, varias clases de carboncillo, pues puede perfectamente hacer un dibujo de sólido, etcétera, y de pronto hasta se convierte en un excelente dibujante. Muy bello, muy majo, pero ¿qué tiene que ver eso con el volumen del sólido, que es lo que queremos calcular? Nada, para nada, porque, bueno, repito, usted no necesita tener una maqueta del sólido para calcular el volumen de un sólido, no necesita tener la maqueta del sólido. Y entonces, pues, volvemos a nuestro problema. Lo que tenemos que hacer aquí es un corte. Esto va de 0 a 1, está 1. Hacemos un corte en un punto genérico, este segmento. Este segmento rota alrededor del eje X y genera una corona circular. Esa corona circular tiene dos radios. El radio pequeño, R, minúscula, radio pequeño, R, que no es otra cosa que X2. Y el radio grande, la distancia entre el eje y el punto más alejado, el radio grande, esta distancia, el radio grande, R, que no es más que 1. La distancia entre el eje y esto es 1. De manera que el área de la sección transversal, para no copiarla dos veces, es pi por el radio grande, 1 al cuadrado menos el radio pequeño, X2 al cuadrado, X4, por el espesor de X, me da el volumen de una tajada del sólido, integramos de 0 a 1, que es donde estamos cortando. Tendremos formulado el volumen del sólido. No necesitamos más. Y observen que para no volver a copiar el área de la sección transversal, le pongo que esto es el área de la sección transversal. El radio grande es 1, 1 al cuadrado es 1. Y el radio pequeño es X2, X2 al cuadrado es X4. Y esto es pi por X menos X5 sobre 5 entre 0 y 1. Y esto es pi por 1 menos un quinto. Menos 0 más 0. 5 quintos menos un quinto, 4 quintos de pi. Ese es el volumen de ese sólido. Lo hemos calculado. No tengo que hacer ningún dibujo, ninguna maqueta. No tengo que construir maquetas, ni dedicarme a hacer artesanías. Simplemente saber que el corte me va a generar
una corona circular. Ese segmento que pinté allá en rojo y que es importante en cada problema dibujarlo, ese segmento me lo imagino que manteniendo la distancia al eje X, es como un bolígrafo que manteniéndose a esa distancia del eje X, ese radio pequeño, rota alrededor del eje X y va a generar pues una corona circular que tiene dos radios. El radio pequeño es la distancia entre el eje y la primera curva que encontramos al penetrar en la región, y el radio grande es la distancia entre el eje de rotación y la curva más alejada. Eso es todo lo que nos toca hacer. Eso es todo lo que nos toca hacer. Ahora, se pueden hacer cosas un poco más complejas. Se pueden hacer cosas un poco más complejas. Suponga que usted quiere poner a rotar ese sólido, no sobre el eje X, sino un eje más alejado del eje X. Suponga que usted tiene las dos funciones acá, algo así. Como que expresa, por aquí tenemos la función G, por acá arriba la función F. Esta es la región S. Pero yo ahora no quiero rotar sobre el eje X. Quiero escoger el eje de rotación como el eje, colocarlo por acá, no que esto es, no sé, que esto sea 1, 2, acá, el eje de rotación. X igual a C, C menor que 0. El eje de rotación es este. Entonces hago un corte del sólido. Hago lo mismo, un corte. Voy a hacer un corte. En ese punto genérico X, hago un corte que es este segmento. Este segmento ahora va a rotar alrededor de este eje. Entonces, ese segmento, si está fijo y rota alrededor del eje, va a seguir generando una corona circular que tiene dos radios. El radio pequeño, la distancia entre el eje y la primera curva que encuentro. Este es el radio pequeño. ¿Qué vale el radio pequeño? El número más grande para ese X es G de X. Y el número más pequeño es C. El número más grande menos más pequeño, C. Recuerde que C es negativo. C menor que 0. Luego al restarle C me va a sumar. Ese es el radio pequeño. Y el radio grande, la distancia entre el eje de rotación y la curva más alejada. El radio grande es esto. El radio grande es esto. R. Y R es la distancia entre f de x y C, menos C. Más grande menos el más pequeño. Y entonces, el área de la sección transversal en ese punto X es pi por el radio grande, f de x, menos C al cuadrado, menos el radio pequeño, f de x, g de x, menos C al cuadrado, todo por dx. Integramos, ¿de dónde a dónde? De A a B. Tendremos así formulado el volumen de nuestro sólido. Una corona circular que tiene dos radios. Aquí recuerde que C es negativo, ¿no? Que C es negativo. Si C lo colocara por acá positivo, sería otra cosa, ¿no? Si C lo colocara, aquí está por debajo de la curva G. Si C lo colocara, voy a hacer ahora un ejemplo. ¿Qué pasa si C estuviera por acá arriba? ¿Qué pasa si C fuera positivo? ¿Qué pasa si C estuviera por acá? Ya la distancia ya no sería eso, porque el radio pequeño y el radio grande, el radio pequeño sería la distancia entre estas dos curvas. Sería C menos f de x. Y el radio grande sería C menos g de x. Vamos a hacer un problema. Digo que el compañero hizo, muy afortunado, que hizo la pregunta al principio, ¿eso siempre es cero? Observe que no siempre es cero. Porque eso era cero porque la región que iba a rotar, una parte estaba sobre el eje X. Entonces el radio pequeño de la corona circular pues era cero. Y el radio grande, pues el más alejado, pues era R, solamente aparecía un radio. Pero si es una corona circular donde el punto más cercano al eje no está sobre el eje, pues simplemente el radio pequeño ya no es cero. Y vamos a mirar el mismo problema que teníamos, vamos a formular este problema, formular y igual a x2, y igual a 1. Esta región la voy a girar sobre el eje, esto es 1, menos 1, sobre el eje y igual a menos 1. Entonces, hago un corte. Es importante hacer el corte. La gente no le presta atención a eso y no le hace el corte y luego quiere adivinar. Aunque cuando uno coge experiencia ni siquiera hace el corte y mentalmente resuelve el problema.
Este es el corte. Eso gira alrededor del eje y genera una corona circular con dos radios. El radio pequeño, distancia entre el eje de rotación y el primer punto que encontramos sobre la región que rota, R. Eso es X2 menos 1. Fíjense que C era negativo y lo restamos. Menos 1, pues queda X2 más 1. El radio grande, la distancia entre el eje de rotación y la curva más alejada. Este es el radio grande. Y eso es 1 menos 1, más que 2. Es el radio grande. Área de la sección transversal en X. Igual. Pi por el radio grande menos el radio pequeño. X2 más 1. Ese es el radio pequeño al cuadrado. O sea que lo que estamos elevando al cuadrado es el radio pequeño. Todo por dx. Integramos de dónde a dónde. La región va de 0 a 1. Allí estamos haciendo los cortes. Este es el volumen del sólido. Ese es el volumen del sólido. Desarrolla ese polinomio, puede calcular ese volumen. Simplemente nos interesa la formulación, que es la parte crítica. Formulación. La integral no tiene mayor problema. Esa es la formulación. ¿Qué pasaría si nosotros tomamos acá la región? ¿Y ahí no metió a X? O sea, a X cuadrado. ¿Cómo dice? Ahí no metió a X cuadrado. X al cuadrado más 1. Es el radio pequeño. No, arriba, bro. ¿Qué? O sea... Esto es y igual a 1 y esto es y igual a X2. Ok. Entonces, el corte es este segmento negro. El radio pequeño es la distancia entre el eje de rotación y la primera curva que encuentro, hasta tocar con el corte. De manera que el radio pequeño es la distancia entre este punto de acá y este de acá. El número más grande es X2. Para una X, X2 es el más grande, el más pequeño es menos 1. El número más grande menos el más pequeño es la distancia. Por eso he escrito el más grande menos el más pequeño. Y le queda X2 más 1. O si usted lo cuenta con los dedos, pues la distancia desde el eje hasta X2, hasta la curva de abajo es X2. Y la distancia entre el eje y la curva y igual a menos 1 es una unidad, que le queda X2 más 1, que es lo que tenemos aquí. Pero aquí he utilizado el protocolo para calcular distancia entre dos números reales, el más grande menos el más pequeño. Y el radio grande es la distancia entre el eje de rotación y la curva más alejada, que es lo que está ya en morado. Menos 1 es la curva más alejada, y igual a 1. Y la curva y el eje de rotación está escrito por y igual a menos 1. 1 menos 1. O si quiere, de aquí a aquí, del eje X hasta aquí hay una unidad, y del eje X hasta aquí hay una unidad, pues la distancia de ese radio grande siempre va a estar en 1, porque la función de arriba es y igual a 1, y el eje de abajo es y igual a menos 1. Una vez tiene eso, 2 al cuadrado, pi por el radio grande al cuadrado, menos el radio pequeño, X2 más 1, todo eso al cuadrado. Observen que todo esto entre paréntesis al cuadrado, para que se vea bien, todo eso es X2 más 1 al cuadrado. X2 más 1 está elevado al cuadrado. Cerramos por 7. Ese es el radio pequeño, X2 más 1, que estamos elevando al cuadrado. Y bueno, después que hace operaciones me resulta un polinomio de fácil integración, no tiene problema. Interesante la formulación del problema. ¿Qué pasaría ahora si nosotros tomamos esa región? ¿Cómo lo formularía si cambiara un poco las cosas? Ahora por acá, y igual a X2, y igual a 1, esta es la región. Pero ahora tomo el eje de rotación por acá, entonces supongo que esto es 1 y que esto es 2, y igual a 2. Ese es el eje de rotación. Vuelvo a hacer un corte. Hago un corte en un punto genérico X. El corte es este segmento, que al rotar sobre este eje genera también una corona circular. El radio pequeño, distancia entre el eje y el primer punto que encuentro sobre la curva. Eso es 2 menos 1. 1 es radio pequeño. Va a permanecer constante, porque abajo la curva siempre es 1 y arriba la otra curva siempre es 2. Estamos, la distancia entre el número 2 y el número 1 pues es 1. El radio grande, la distancia
entre el eje de rotación y el punto más alejado, R. Eso es 2 menos X2. Ya tenemos el radio grande y el radio pequeño. Área de la sección transversal es cada punto X, igual, pi, radio grande al cuadrado, 2 menos X2 al cuadrado, menos el radio pequeño al cuadrado, por dx. Eso me da el volumen de una tajada del sólido. Integramos, ¿de dónde a dónde? De 0 a 1, que es donde estamos trabajando. Entonces hemos formulado el volumen del sólido. Desarrolla esto un polinomio de fácil integración. Lo evalúa en 1, lo evalúa en 0 y tiene resuelto el problema. No hemos tenido que hacer un dibujo del sólido, ni siquiera simétricos con respecto al eje. Solamente pensar que este segmento en negro, que es como un bolígrafo, manteniendo la distancia de una unidad con el eje de rotación, rota alrededor de él y genera una corona circular. Me imagino ese segmento girando en el espacio, ese bolígrafo negro girando en el espacio, y pues me lo imagino así, ¿no? Aquí está el eje de rotación, está aquí arriba, el eje de rotación. Aquí tenemos el pedazo de abajo, el pedazo de el bolígrafo o el segmento que gira alrededor del eje y genera una circunferencia, una corona circular con los dos radios, el radio pequeño y el radio grande. Y el radio pequeño es este, está en verde y el radio grande está en rojo. Y eso nos permite formular el problema tranquilamente. Ahora, les voy a pedir, alguien de pronto puede decir, ¿y si rota eso alrededor del eje Y? No hay problema. Podemos poner una región a rotar alrededor del eje Y. Y igual a X2. Quiero rotarla de 0 a 1. Ahora, alrededor del eje Y. Ahora, el eje Y es el que tengo que hacer el corte. Entonces podemos hacer lo siguiente. La variable Y va a ir de 0 a 1. Los cortes los voy a hacer perpendiculares al eje Y. Los cortes se hacen para los sólidos de rotación y el método que estamos utilizando es de las secciones planas. Los cortes se hacen perpendiculares al eje de rotación. Entonces, ahora tenemos que hacer el corte perpendicular al eje de rotación. Pues el corte lo voy a hacer aquí en este Y genérico. El corte es esto, este segmento rojo. Ese segmento rojo, cuando rota alrededor del eje Y, genera también una corona circular con dos radios. El radio pequeño es la distancia entre el eje y la primera curva que encuentro. R pequeño. Ese R pequeño, ¿qué vale? Recuerde que usted está mirando en esta dirección. Al mirar en esa dirección, la función Y igual a X2 en ese pedazo tiene inversa, que es X igual a raíz de Y. De manera que la curva superior mirando en esta dirección es raíz de Y. Y la curva inferior es 0. Nada que es por raíz de Y. Ese es el radio, esta distancia. Esta distancia es sobre esta curva, mire, sobre esta curva de acá, este punto de la curva que estoy señalando aquí, este punto de acá, tiene dos coordenadas, X, Y. La coordenada X es esto de acá. Pero X, ¿qué es? Es raíz de Y. Raíz de Y es la coordenada X, menos 0, que es raíz de Y. Y el radio grande, borremos eso de acá. El radio grande, ¿qué será? Pues la distancia entre el eje de rotación y la curva más alejada. El radio grande ahora es todo esto. El radio grande igual a X igual a 1 menos X igual a 0. 1, el radio grande. Área de la sección transversal en términos de Y. Estamos mirando en esta dirección. La variable ahora es Y, no es X. En términos de Y. Radio grande. Pi. Radio grande. 1 al cuadrado. Menos. Yo sé que 1 al cuadrado es 1, pero escribo 1 al cuadrado para que se vea que es el radio grande al cuadrado. Menos el radio pequeño al cuadrado. Raíz de Y al cuadrado es Y. Todo por dy. Integramos. Y juega también de 0 a 1. Tendremos el volumen del sólido. Que no sea difícil. Pi por Y menos Y2 sobre 2. Entre 0 y 1. Le da pi por 1 menos un medio. Un medio. 1 menos un medio. Le da pi medios. Todo esto le da pi medios. Ese es el volumen de ese sólido. Pi medios. Pero alguien podía decir, oiga, pues,
Pongamos esa región a rotar alrededor de un eje que no sea el eje Y. Pongamos esa región a rotar alrededor de un eje que no sea el eje Y. Y así. Entonces, la misma región, Y igual a X2. Y teníamos así, de 0 a 1. Y la vamos a rotar alrededor del eje, no sé, X igual a 2. Este es el eje de rotación. X igual a 2. Este es el eje de rotación. Después vamos a mirar el problema similar, rotando esa región, la vamos a rotar 1, Y igual a X2, Y igual a X2, la vamos a rotar alrededor del eje, ¿sí?, X igual a menos 1. Este va a ser el eje de rotación. Entonces, primero hacer el corte. Siempre hacemos el corte, que es perpendicular al eje de rotación. Entonces, corte. Vamos a hacer el corte. Aquí, tomando el pelo este. Me está molestando este de acá. Listo. Corte. ¿Cómo lo voy a hacer? Perpendicular al eje de rotación. En este punto genérico Y, estoy haciendo el corte aquí. Bueno, me salió el mismo color, voy a cambiarlo. Lo negro. Este es el corte. Y aquí también. Este es el corte para este valor de Y. Perpendicular al eje de rotación. Cuando esto gire alrededor del eje de rotación, genera una corona circular con 2 radios. Distancia entre este punto y el eje de rotación es el radio pequeño. Voy a señalarlo allá. Radio pequeño. Mírenlo aquí. Radio pequeño. R. Aquí lo mismo. Distancia entre el eje de rotación y la primera curva que encuentro es el radio pequeño. Y el radio grande. Por otro color allá para el radio grande. Radio grande. Distancia entre el eje de rotación y la curva más alejada. Esto es el radio grande. Radio grande. Y aquí el radio grande. Distancia entre el eje de rotación y la curva más alejada. Este es radio grande. ¿Qué vale el radio pequeño acá? Dígamelo. El radio pequeño allí, ¿qué vale? 1. El radio Bueno, pequeño, ¿qué vale? 1. ¿Cómo lo calculan? Esto es 1 y esto es 2. El radio pequeño es 2, el número más grande, menos 1. Y ahora no me quiere escribir esto. 2 menos 1. Me está molestando. 2 menos 1. ¿Y el radio grande aquí qué vale? ¿Qué vale el radio grande? Recuerda que usted está mirando. menos 2 menos menos qué? Menos el X correspondiente a este punto. ¿Cuál es el X correspondiente a ese punto X, X2? X igual a qué? Ese radio estará en función de X o en función de Y. Cuénteme, si estamos mirando en esta dirección, la variable Y, el radio debe estar en términos de Y. Este X de acá, este punto tiene 2 valores X, Y. X es la coordenada de este punto. ¿Qué vale ese X? Este punto de acá tiene 2 coordenadas, X, Y. X y Y, ¿qué vale X y Y? ¿Qué vale Y? ¿Qué vale X? X igual a 2 menos este X de acá. Pero este X, ¿qué vale? raíz de Y. Raíz de Y, sí señor, raíz de Y, eso es correcto. Voy a tener el radio grande y el radio pequeño. El área de la sección transversal, que ya no voy a escribir, es pi por pi por radio grande, 2 menos raíz de Y al cuadrado, menos el radio pequeño, que dijimos que era 1 al cuadrado, por de Y. Y juega de 0 a 1, tiene formulado el volumen del sólido.
Aquí en la parte de abajo, en el problema de abajo, ¿qué vale el radio pequeño? R igual, ¿qué vale? Radio pequeño. Recuerde que está mirando en esta dirección. Profe, espera un momento, o sea, ¿por qué puso el dos primeros si no sería, o sea, el mayor menos el menor? ¿Cómo dice? O sea, ahí no sería el contrario, digo yo, R. ¿Cuál contrario? ¿Cuál R? ¿Pequeño o grande? Grande, bueno, o sea, el grande, Bueno, el porque radio, ¿cuál? Si usted está mirando en esta dirección, ¿qué X es más grande? ¿2 o 1? Esto es 2 y este es 1. ¿Cuál es el número más grande? Que está a la derecha, está mirando, el eje positivo va hacia allá. ¿Cuál es el número más grande? 2. El más pequeño, 1. La distancia entre ellos, ¿cuál es? Es el radio pequeño. El más grande está mirando en esta dirección. Si quiere, voltee el tablero, póngalo vertical. No sé si no, yo no lo puedo poner vertical. Vamos a ver si esto me voltea. Si me voltea aquí, ¿me voltea allá o no? No, allá no me voltea. Me lo deja lo mismo. No me sirve. Voltéelo. Voltéelo para mirarlo por acá. Pues, si esto es un papel, pues voltéelo y mírelo desde acá. Y entonces, aquí está el eje positivo. 2 es el número más grande, 1 es el más pequeño, 2 menos 1 es el radio. Y el otro radio es la longitud del segmento en zapote o en naranja. El más grande es 2. Y el más pequeño es el X correspondiente al punto XY sobre la curva Y igual a X2. Pero el X es raíz de Y. El más grande es 2, más pequeño es raíz de Y. Entonces, por eso hacemos el protocolo, 2 menos raíz de Y. Y aquí va a ocurrir lo mismo aquí abajo. ¿Cuál es el valor? Mirando en esta dirección, ¿cuál es el número más grande? ¿Menos 1 o X igual a raíz de Y? ¿Cuál será más grande? ¿Este punto de acá, esta coordenada acá o esta coordenada acá? Recuerde que las coordenadas las está midiendo sobre el eje Y, sobre el eje X. ¿El radio pequeño qué será? Escucho y copio. El radio pequeño. La distancia. Recuerde que el radio es distancia. El número más grande. Y el número más grande no puede ser menos 1. El número más grande es raíz de Y. Y el número más pequeño es menos 1. ¿Verdad que esto es raíz de Y más 1? ¿Y el radio grande qué vale? El radio grande, igual al número más grande, 1, menos el número más pequeño, menos 1. 2, el radio grande. ¿Cómo formula ese problema? Pi por el radio grande al cuadrado menos el radio pequeño, raíz de Y más 1 al cuadrado por dy, integra de 0 a 1 y tiene el volumen del respectivo sólido. De pronto, usted tiene inconvenientes en medir. Fíjense que anteriormente que jugábamos con el eje X, lo que medíamos eran los valores de Y. ¿Cuál es el Y más grande? X2 o 0. Aquí estamos midiendo los valores de X. ¿Cuál es el X más grande? 2. El más pequeño, 1. El radio 2 menos 1 aquí. En la parte de abajo, ¿cuál es el X más grande? El X más grande es raíz de Y. Y el X más pequeño es menos 1. Lo que usted está mirando en esta dirección. Si no puede hacer eso, pues haga el dibujo y voltee la hoja, póngala vertical. Aquí el tablero no me lo permite girarlo vertical, pero usted lo tiene en la hoja en un papel y entonces rote el papel. Al rotar el papel, usted va a ver que la curva superior es X igual a 2 y la inferior es X igual a 1. Para hablar del radio pequeño. Para hablar del radio grande va a ver que la curva que está por encima es X igual a 2 y la más pequeña es X igual a raíz de Y, que es la inversa de Y igual a raíz de X en ese pedazo. Lo mismo si pone el gráfico, lo voltea, lo gira y está mirando desde esta dirección, usted va a ver que lo que está arriba para el radio pequeño es X igual a raíz de Y y lo que está abajo es menos 1. Lo que está arriba, raíz de Y menos 1. Recuerde que es el número más grande menos el más pequeño del protocolo.
Y aquí el valor de Y es 1 y menos 1 más 1 resulta 2. Si tiene esa dificultad, pues voltee la hoja, no le da miedo en voltear la hoja y medir cuál es el más grande, el más pequeño, porque el eje positivo está hacia acá. El eje positivo está hacia acá. De manera que tiene que o acostumbrarse a leer así horizontalmente o voltea la hoja y ve cuál es el que está arriba y cuál es el que está abajo y no tiene pierde. Y tiene formulado el volumen del Sol sin hacer dibujos, sin hacer dibujos. Yo quiero que usted formule el volumen de los siguientes sólidos. Formule el volumen de los siguientes sólidos. Voy a dibujar aquí algunas cosas. Voy a dibujar algunos sólidos, algunas regiones que van a rotar alrededor de un eje. Voy a poner acá. Voy a cambiar de color. El eje Y y el eje X. Y igual a X2. Y igual a X. Esta es la región S. Entonces, la región S, rotar S alrededor A del eje X igual a 3. B del eje X igual a menos 1. C del eje Y igual a menos 2. D del eje Y igual a 2. Formular el volumen. Formular el volumen del sólido generado al rotar S alrededor de estos ejes. Pues 4 problemas, ¿no? Formule el primer problema, formule el segundo problema, formule el tercer problema, el cuarto problema. En realidad, pues se podía haber escrito de esta manera, podemos haber dicho el problema de esta forma. Y igual a X2, Y igual a X, se cortan en 1, 1. Vamos a rotarlo alrededor del eje. Entonces 1, 2, 3, del eje de rotación. Primer problema. Segundo problema, del eje X igual a menos 1. Ponemos esto así, en una región. Y igual a X. Y igual a X2. Y lo queremos rotar alrededor del eje X igual a menos 1. El otro que tenemos es el eje Y igual a menos 2. Y tenemos esta región Y igual a X2, Y igual a 1, y X. Vamos a rotar alrededor del eje Y igual a menos 1. Y el otro problema decía, vamos a rotar alrededor del eje Y igual a 2. En este problema tenemos la misma región, Y igual a X2, Y igual a 1. Vamos a rotar, si este es 1, pues aquí tenemos 2. El eje de rotación es Y igual a 2. Entonces, lo primero que hay que hacer es un corte. Para cada problema, un corte. Recuerde que el método de las secciones planas para los folios de rotación, vamos a cortar perpendicular al eje de rotación. Perpendicular al eje de rotación. Entonces, vamos a hacer los cortes. A ponerle rojo para el corte. Aquí el corte lo hacemos perpendicular al eje de rotación. Y si es perpendicular al eje de rotación, la variable con la cual voy a jugar es Y o X. Pregunto, ¿usted qué me dice? ¿Y o X? ¿Qué variable voy a utilizar? ¿Y o X? Si corto perpendicular al eje de rotación, ¿con qué voy a jugar? ¿Con los valores de X o los valores de Y? El corte lo voy a hacer aquí.
Tiene un corte genérico. Ya. Para un punto genérico, Y, la variable Y. Aquí también, perpendicular al eje de rotación. Mire, aquí está el corte. La variable Y. Aquí, perpendicular al eje de rotación. Por acá, un punto genérico X. La variable es X. Aquí, hago el corte. La variable es X. Recuerde que corta perpendicular al eje de rotación. El método que estamos utilizando es el método de las secciones planas, porque usted está cortando en arandelas, el sólido en arandelas que son paralelas entre sí, o los cortes son paralelos entre sí, perpendiculares al eje de rotación. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Es calcular cuando este pedazo rojo gire alrededor del eje, genera una corona circular con dos radios. Este pedazo gira alrededor del otro eje, genera otra corona circular. Esto gira alrededor del eje y igual a -1, genera otra corona circular. Esto rota alrededor del eje y igual a 2, genera otra corona circular. ¿Cuáles son los radios? Entonces, me toca calcular los radios de esas coronas circulares. Entonces, dibujamos la marca. El radio pequeño aquí, ¿cuál es? Desde el eje hasta la primera curva que encuentro. Miren, desde el eje a la primera curva, este es el radio pequeño. Aquí el radio pequeño es la distancia entre el eje y la primera curva que encuentro. El radio pequeño. Aquí el radio pequeño es esta distancia, miren. El radio pequeño. En el siguiente problema, el radio pequeño es la distancia entre el eje de rotación. Perdón, aquí mal. Entre el eje de rotación, está aquí abajo, usted no lo veía el eje de rotación, y la primera curva que encuentro. Entre el eje de rotación y la primera curva que encuentro de la región que va a rotar. Ese es el radio pequeño. Este es el radio pequeño. ¿El radio grande qué es? Pues el radio grande es la distancia entre el eje de rotación y la curva más alejada. El radio grande entre el eje de rotación y la curva más alejada, esto de acá, R grande. Esto y la curva más alejada, R grande. Aquí, entre el eje de rotación y la curva más alejada, R grande. Entre el eje de rotación y la curva más alejada, R grande. Entonces, una vez tengo eso, pues puedo leer qué vale el radio pequeño aquí, qué valen los radios pequeños, cuáles son los radios pequeños. Este R pequeño, ¿qué vale? Dígamelo, cuénteme, ¿qué vale ese radio pequeño? Recuerde que está el punto X igual a 3. Tiene que mirar en esta dirección porque la variable es Y. Si quiere, voltee la hoja. La curva superior es 3 y la curva inferior, ¿qué es? Cuénteme. ¿Cuál es el radio pequeño? Recuerde que tiene que mirar en esta dirección. Si usted voltea la gráfica, hace el dibujo en una papel y la voltea, pues va a ver la curva que está arriba es 3 y la curva que está abajo es la curva Y igual a X2, pero el valor que me interesa es el X. Entonces, ¿qué escribo? R igual a qué? Oigo y escribo. 3 menos raíz de Y. Es menos raíz de Y. Perfecto, ese es el radio pequeño. El radio pequeño aquí, ¿cuál es? Mirando en esta dirección. Lo positivo queda hacia allá, ¿no? ¿X igual a qué? ¿Cuál es la curva que está por encima? Esto es Y igual a X2 y esto es Y igual a X. No, esto no es ningún exponente, Y igual a X. Entonces, el radio pequeño es la distancia entre el eje de rotación y la primera curva que encuentra. La primera curva que encuentra es la idéntica. ¿Y qué le interesa? El X. ¿Cuál es el X más grande?
¿Cuál es el número más grande? ¿X o menos 1? Usted mira en esta dirección y el eje positivo va hacia allá. ¿Cuál es el número más grande que usted encuentra? Y. X igual a Y. El más pequeño, menos 1. Lo que se va a dar Y más 1. Ese es el radio pequeño. El radio pequeño aquí. ¿Sí lo vio o no lo vio? Recuerde que usted puede voltear el gráfico. Yo no puedo voltearlo acá porque si volteo el tablero me lo enderezan allá. Yo quisiera que me lo pudiera voltear. Es un defecto de estos tableros. Yo quisiera, el papel usted sí puede voltear la hoja, la gira. Entonces al girarla ve el eje X hacia arriba, el eje positivo, el eje X. Entonces va a leer, ¿cuál es el X más grande? ¿El X igual a Y o el X igual a menos 1? Ahí inmediatamente se va a dar cuenta que el eje X igual a Y es el más grande y menos 1 es más pequeño y por lo tanto la diferencia es Y menos 1, que es Y más 1. Y el radio pequeño aquí, ¿por qué vendrá dado? X2 menos menos 2. X2 menos 2, o sea que le queda X2 más 2. Fíjense que ahí no tiene problema. ¿Por qué? Porque lo está viendo de frente, de abajo hacia arriba. Pero aquí, como lo va a ver de lado, empieza uno como, oiga, ¿eso cómo es? Ah, pero usted tiene su dibujo en el papel y lo puede enderezar, lo puede girar, de tal manera que el eje X le quede hacia arriba, positivo. Y en ese momento, pues veo, ¿cuál es la curva de arriba? Pues la curva X igual a Y. ¿Cuál es la de abajo en este problema? ¿Cuál es la de abajo? Ah, pues la de abajo es X igual a menos 1. El más grande es Y menos 1, Y más 1. Que siempre ese efecto psicológico lo afecta a uno, lo molesta. Pero para evitar eso, rote la gráfica. Yo no les digo que no la puedo rotar acá, no la puedo rotar porque al rotarla me la endereza ya en el computador, pero usted sí lo puede hacer en un papel y puede enderezarla, dejarla. Y no, falta el último problema, el radio pequeño. El radio pequeño en este problema, ¿cuál es? Recuerde que la curva superior es Y igual a 2. 2 menos X. 2 menos X, no tiene ningún problema. Pasamos a buscar los radios grandes. Radio grande. Radio grande. Igual. En este caso. 3 menos Y. 3 menos 10, correcto. El radio grande. En este caso, igual. Vámonos por acá. Radio grande. Igual. Entonces, entre este punto y la curva más alejada, ¿no? La curva más alejada es la parábola. Sería raíz de Y menos menos 1. Raíz de Y menos 1, que es raíz de Y más 1. ¿Listo? Correcto. Encontrando bien. El radio grande acá. Miren que aquí es donde, en estos dos casos, cuando tiene que ver horizontal, uno se quita el problema si endereza el gráfico. Aquí no tiene problema, pero está viendo como a uno le gusta la curva de arriba y la curva de abajo. Entonces, radio grande es igual a qué? Ahí sería X menos menos 2. Menos 2. Sí. Bueno, hemos dicho, no me acuerdo aquí qué teníamos. Y menos 1 o menos 2, no sé. ¿Cómo habíamos formulado el problema? Menos 2, ¿no? Menos 2, sí. Ya, X más 2. Y una vez tenemos los radios grandes y los radios pequeños, la curva que teníamos acá era Y igual a menos 2. Creo que esa fue la formulación inicial. Y igual a 2. Y igual a menos 2 y Y igual a 2. Aquí tenemos Y igual a menos 2, Y igual a menos 2. Y aquí tenemos X igual a menos 1. Y estamos pasando aquí esto. Y ya tenemos Y igual a 2. 2 menos X. Y nos falta el radio grande. El radio grande es 2. ¿Menos qué? Menos X2. X2. Si usted ya tiene el radio pequeño y el radio grande, tiene el problema en el bolsillo, porque usted sabe que el área de la sección transversal, en cada caso,
es pi por el radio grande al cuadrado menos el radio pequeño al cuadrado. Lo multiplica por el respectivo de x o el respectivo de y, integra en el respectivo intervalo y tiene así resuelto su problema. Le voy a pedir que resuelvan este problema. Considere la región S del plano acotada, ya la habíamos trabajado esa región, acotada y limitada por las curvas y igual a raíz de x, y igual a 1, y igual a menos x más 6. Formular el volumen del sólido generado al rotar S alrededor del eje y igual a menos 3. Entonces, formule el volumen del sólido al rotar esa región alrededor del eje y igual a menos 3. Haga la formulación y me cuenta qué le da. La de región ya la conocíamos, qué forma tenía. Hemos hablado, al hablar de áreas, hablamos de esa región. Profe, ¿puede dejar el enunciado, por favor? Bueno, la región ya la habíamos tratado, problemas de área. Teníamos algo así. El eje Y, el eje X. 1, 2, 3, 4, 2, algo así. Aquí venía la recta Y igual a menos X más 6. Este era el punto 4, 2. Y esta era nuestra región. Dice que la van a rotar alrededor del eje que es el dijimos. Y igual a menos 3. 2, menos 3, por acá. Y igual a menos 3. Es el eje de rotación. Formular el volumen de ese sólido a rotar alrededor de eso. Entonces, lo primero que tiene que hacer es el corte. Y dado que en la parte superior de esta figura aparecen dos funciones, y igual a raíz de x y y igual a menos x más 6, pues tiene que pensar en qué va a hacer, cómo va a atacar el problema. Pues la parte superior no tiene una sola función, tiene dos. Entonces, ¿cómo va a atacar el problema? Porque cuando haga corte tiene dos clases de corte, ¿o no? Cuando usted haga corte, no es el corte por acá. Cuando usted haga corte en este punto X, mire, esta es una clase de corte y esta es otra clase de corte. Primer clase de corte genera coronas circulares que tienen dos radios. Segunda clase de corte genera también coronas circulares que tienen dos radios. Aunque el radio pequeño será el mismo, el radio grande difiere, ¿no?
Entonces, ¿cómo va a ser el problema? Cuénteme. ¿Cómo va a resolver el problema? Puede partir la región en dos pedazos, ¿no? Por acá. Una primera región genera una parte del sólido y la otra región la otra parte del sólido. Sí. Es como si considerara dos sólidos que están pegados. Yo calcula el volumen del primer sólido, calcula el volumen del segundo sólido y tiene resuelto el problema. Y pues claramente cuando uno va a hacer los cortes ve que tiene dos clases de corte. Y tiene el radio pequeño aquí y el radio pequeño aquí es el mismo. Mientras que el radio grande en un lado y en otro pues va a diferir. El radio grande aquí es distinto al radio grande aquí. Completamente distinto. ¿Cuál es el radio pequeño en ambos casos? ¿Qué vale? Profe, pero la primera Y es igual a raíz de qué? La raíz de X, sí, correcto. Es que no veo. ¿Cómo estaba enunciado el problema? Mírelo acá. Y igual a raíz de X, Y igual a 0. Yo he escrito aquí mal. Y igual a 0 y Y igual a menos X más 6. Casi no se ve. Y igual a 0, que es el eje X. Y estoy haciendo alusión a una región que hemos trabajado para hacer el área. Y esa región, Y igual a 0 es el eje X. El eje X. Y igual a menos X más 6 y pedazo de recta. ¿Ya? Entonces tiene dos. El radio pequeño es el mismo en ambos casos. ¿Qué vale el radio pequeño? Este radio y este radio pequeño es el mismo. ¿Igual a qué el radio pequeño? ¿Qué vale el radio pequeño? ¿Cuál es el número más grande? ¿Y igual a qué? Yo estoy sobre el eje X. ¿Y igual a qué? A 0, A 0. Menos menos 3. 3. A 3. El radio pequeño siempre va a ser 3 en ambos casos. Y el radio grande, en el primer caso, en la primera parte, el radio grande, en la primera parte, ¿qué le va a dar? Aquí. Raíz de X, menos qué? Menos 3. De raíz de X más 3. Y el radio grande en el otro lado, ¿qué le da? El radio grande aquí, ¿qué le da? Menos X más 6, menos 3. O sea, más 3. Ya que le va a dar menos X más 9. Y ya tiene radio pequeño y radio grande. Volumen del sólido, pues será el volumen del primer sólido más el volumen del segundo sólido. Tienen esta corona circular. Esta corona circular es la que tienen de contacto, pero el volumen de esa corona circular es 0. De manera que en el caso de tener un sólido que está formado por dos sólidos y que la parte común tiene volumen 0, pues el volumen del sólido global es la reunión, es la suma de los volúmenes. Esa es una de las propiedades que presentamos al hablar del volumen de un sólido. El volumen del sólido 1, ¿qué es? El área de la sección transversal del sólido 1 es pi por el radio grande al cuadrado, raíz de X más 3 al cuadrado, menos el radio pequeño, 3 al cuadrado, por de X, integra de 0 hasta dónde, hasta este punto ¿qué era? 4, más el área de la sección transversal del siguiente sólido, ¿qué es? Radio grande. ¿Cuál es el radio grande? Menos X más 9, o 9 menos X al cuadrado, por pi, menos el radio pequeño, que sigue siendo 3 al cuadrado, por dx,
Integra de dónde a dónde, de 4 a 6. Y tiene el volumen del primer sólido y el volumen del segundo sólido, la suma, el volumen del sólido. Ahí no puede hacer una sola integral. Ahí no puede hacer por el momento una sola integral. Más adelante, de pronto, con otra metodología, podremos hacer 2 integrales. Les voy a dejar este problema para no cansarlos mucho. Recuerden que el sábado tenemos el previo a las 4 de la tarde. Considere la región, bueno, el mismo problema, la misma región S, pero rotar alrededor del eje X igual a menos 3. Ya no el eje Y igual a menos 3, sino el eje X igual a menos 3. Calcular el volumen del sólido, formular el volumen del sólido. Cálculo no me interesa. Las integrales que salen son sencillas. Usted las hace cuidadosamente, obtiene el volumen del sólido. Lo que me interesa es que lo pueda formular. Es la parte crítica. Sin hacer dibujos. Lo más interesante es que no tenemos que hacer dibujos. No tenemos que hacer ningún dibujo para formular el volumen de nuestro sólido. Miren ese problema. Ahí la variable será X o Y. Pregunto. Ahí la variable será X o Y. Es la misma región, ¿no? Es la misma región. Lo que pregunto es que ahora el eje de rotación ya no es este, el eje de rotación está por aquí. X igual a menos 3. Va a cortar perpendicular al eje de rotación. Entonces la variable es X o Y. 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 ¿Cuántas integrales va a tener que hacer? ¿Una o dos? ¿Cuántas? ¿Cuántas integrales va a tener que formular? El problema anterior, dos, porque la curva, había dos curvas superiores. La curva inferior era una sola, pero las curvas superiores eran dos. Y nos aparecían dos radios grandes, distintos, aunque los radios pequeños eran los mismos. Pero ahora, como está viendo las cosas desde el eje Y, entonces, ¿cuántas curvas tiene? Una superior y una inferior, ¿no? Nada más. Va a tener que hacer cuántas integrales, una o dos. Decídalo. No digo, una o dos. A ver.
el sólido, haga el corte. Y mire a ver, radio pequeño, ¿cuál es? Distancia entre el eje y la primera curva que encuentra. ¿Cuál es la primera curva que encuentra? No lo voy a dibujar. Realmente pienso en la misma región. Me estoy moviendo desde el eje X igual a menos 3, el eje X igual a menos 3, igual a menos 3, hasta la primera curva que encuentro. Esto era el radio pequeño. Y la primera curva que encuentro, ¿qué ecuación tiene? Y es que usted puede voltear la gráfica, yo no la puedo voltear, usted la puede voltear para que el eje X le quede positivo hacia arriba. ¿X igual a qué? Y al cuadrado. Allí al cuadrado. Esa es la curva superior y la curva inferior es menos 3. Que el radio pequeño le queda y al cuadrado menos 3. Y al cuadrado más 3. Y el radio grande es la distancia entre el eje y la curva más alejada. Y le va a quedar radio grande, R, por acá, R, igual. La curva más alejada es X igual a qué? Si usted despeja X de Y igual a menos X más 6, ¿qué le queda? X igual a menos Y más 6. Menos Y más 6, que es la curva de arriba, la superior, y a eso que le debe restar. Menos 3. Ya le suma 3, que le queda 6 y 3, 9, menos Y. Ese es el radio grande. Y la formulación, ¿y Y juega de dónde a dónde? ¿En qué intervalo juega Y? ¿De 0 a qué punto? ¿De dónde hace corte usted? Desde Y igual a 0 hasta Y igual a qué? A 2. Entonces, ¿cómo formula el problema? Pi por el radio grande, 9 menos Y al cuadrado, menos el radio pequeño, Y2 más 3 al cuadrado por DY, integra de 0 a 2 y tiene el volumen del sólido. Tiene el volumen del sólido. Les dejo este problema. Considere la región S del plano acotada y limitada por las curvas Y igual a X a la 3 menos 1. Y igual a menos X más 9. Y la curva X igual a 0. Esta es la región. Formular el volumen del sólido generado al rotar S alrededor los puntos A del eje X igual a 5, B del eje X igual a menos 3, C del eje Y igual a menos 2 y C del eje Y igual a 10. Profesor, ¿la puede volver un momento, por favor? Claro, ¿qué más? Ahora le mando eso. Considere la región S acotada y limitada por las curvas. Y igual a X3 menos 1. Y igual a menos X más 9. Y X igual a 0. Como usted va a hacer un dibujito de la región, por favor, no vaya a meterse usted mismo ruido. Hágalo sin ruido. Hay gente que como le mete ruido, acaba pensando en una región que no es la región. X igual a 0
¿Qué recta es? Cuando decimos x igual a 0, ¿estamos hablando de una recta o no? ¿A qué nos referimos con la curva x igual a 0? ¿Qué es x igual a 0? Es una curva. Ustedes le dicen x igual a 0, están diciendo para todo y. ¿Y eso qué es? No se lo dicen, pero hay que pensarlo para todo y. X igual a 0 para todo y. Porque la variable y no aparece por allí, está hablando de una curva. ¿Qué es? La ecuación x igual a 0 es la ecuación de ¿qué? En el plano. Cuénteme. ¿Ninguno? Me va a tocar ponerme a brindar por la canción esa que ponen en diciembre. Hacer un brindis por los ausentes. Voy a brindar por los ausentes. El eje X, cuando dice X igual a 0, corresponde a ¿qué? Dice las curvas, Y igual a X3 menos 1, Y igual a menos X menos, esa es una recta. ¿Y X igual a 0 será una recta o no? ¿Pero qué recta es? El eje Y, ¿no? X igual a 0 no es el eje Y. Cuénteme. ¿Por qué la gente se embolata tanto con eso? X igual a 0, la recta X igual a 0 es el eje Y. Y una recta también es una curva. A veces la gente piensa que curva debe estar torcida. Entonces ahí tiene que mirar cuál es la región acotada y luego formular el volumen del sólido. No me interesa más sino formular el volumen del sólido al rotar esa región alrededor de esos ejes que le hemos dado allá, alrededor de los ejes X igual a 5, X igual a menos 3, Y igual a menos 2, Y igual a 10. Eso es la formulación. Lo primero que tiene que hacer es mirar cuál es la región. Si va a rotar alrededor del eje X igual a 5, entonces hace el corte. Hace el corte perpendicular al eje de rotación. Y el eje de rotación es X igual a 5, es paralelo al eje Y, pues perpendicular al eje Y, ya sé cuál es la variable es Y. Cuando me hablan de el eje de giro, es el eje X igual a menos 3 también, la variable Y, porque va a cortar perpendicular al eje de giro. Si el eje de la recta X igual a 3 vertical, pues me toca cortar horizontal y estoy cortando el eje Y. Cuando Y igual a menos 2 y Y igual a 10, pues la variable es X. Me toca formular el respectivo problema. Una vez tengo los cortes, pues voy a encontrar el radio grande, el radio pequeño, qué problemas tengo, radio grande, radio pequeño, etcétera, y resolver el problema sin hacer un dibujo del sólido. Lo más interesante es que hemos mandado al diablo las maquetas y los dibujos de sólidos, los cursos de dibujo. Los cursos de dibujo los dejamos para otra área, para Bellas Artes. En la universidad pues hay una carrera de Bellas Artes. Si usted quiere matricularse en Bellas Artes, seguramente va a tener que hacer dibujos y aprender a dibujar. Aunque hoy en día, por ejemplo, el dibujo técnico, hace hasta algún tiempo existía una carrera que llaman delineantes de arquitectura, que hacían dibujo técnico. Hoy en día ya eso desapareció, esto lo hace una máquina. Eso lo hace una máquina, ya no lo hace con un dibujante, lo hace una máquina. Bueno, los voy a dejar aquí, les dejo ese problema, en la próxima clase miramos ese problema. Y ahora pues les mando, si no han copiado el enunciado, les mando una copia de todo lo que he escrito acá, para que usted lo mire. Pero observe, si usted quiere hacer dibujos, hágalo muy bello, muy bajo, aprenda a manejar sombras, aprenda a manejar perspectiva, aprenda a manejar puntos de fuga, etcétera, hacer dibujos, muy bonito, muy bello, muy bajo, pero no estamos en un curso de dibujo, estamos en un curso para técnicos, ingenieros, físicos, químicos, etcétera, no tienen por qué ser buenos dibujantes ni tener que hacer un dibujo para poder resolver un problema. Tener que hacer un dibujo para resolver un problema. Me imagino que usted no necesita, dicen, un balón de fútbol tiene tal diámetro, ¿qué volumen tiene?
Usted conoce una fórmula para el volumen. No creo que sea necesario que a usted le entreguen un balón para poder ponerse a calcular el volumen del balón. De manera que es interesante. Si usted quiere hacer dibujos, hágalo, cuestión suya. Pero le aseguro que las personas que se ponen a hacer dibujos terminan completamente embolatadas, sobre todo si no saben hacer buenos dibujos, porque esos dibujos son una ayuda. Y si usted esa ayuda la hace mala, se embolata y lo hace malo. Aquí lo que debe ser es cuál es la región. Lo que debe es cuál es la región, hacer los cortes, y para sólidos de rotación puede ocurrir dos cosas: que se genere al hacer el corte una corona circular, la sección transversal sea una corona circular, o la sección sea, si la corona circular, el radio interior debe ser un disco circular, no hay más. Corona o disco circular, no es que ya tengo todo en el bolsillo, todo está resuelto. Lo que tengo que saber es medir distancias, utilizando el protocolo. La distancia entre dos números es el más grande menos el más pequeño, entre dos números reales. Bueno, voy a dejar aquí porque ya me trajeron música aquí por el lado. Ahora, me voy despidiendo así con la música de acompañamiento. Muy buen día. No olviden que el sábado a las 4 de la tarde, 10 minutos antes, estoy mandando el tema y colocamos la hora de entrega. Esta vez voy a ser muy estricto con la hora de entrega. La vez pasada hubo gente que hasta duró casi 2 horas para mandar el previo. Muy buena tarde, resto del día. Que estén muy bien. Me despido de ustedes. Profe, disculpe, ¿me puede volver a explicar? Es que no le entendí, se cortó el internet un poquito acá. Perdón, hable duro, que me pusieron música aquí, no alcanzo a oír. Que si me puede hacer el favor de explicarme de nuevo lo del parcial, que escuché algo que se demoraron 2 horas, pero es que no lo entendí muy bien porque acá se cortó. No me dejaron entender nada, los perros ladrando y los músicos allá tocando. Vuelvo a repetir. Yo le escribo por WhatsApp, profe, en el grupo. Bueno, escríbame por WhatsApp, perfecto. Parece buena idea. Listo. Buena tarde para todos, que estén bien y